¿Y si te dijera que una de las películas más elegantes, más sofisticadas de la historia está construida sobre una mentira? Pero una mentira absoluta. Y no hablo solo de la trama, sino de lo que pasaba detrás de las cámaras. Es que la premisa ya es maravillosa de por sí. Una obra de arte que en realidad es una farsa. Un ladrón que no es un ladrón. Y una colección de obras maestras tan increíblemente convincente que hasta los ladrones de verdad, los de carne y hueso, intentaron llevársela del plató. La mentira se desbordó por completo. Bienvenidos a este nuevo análisis de Entre Líneas. Hoy vamos a desgranar los secretos, las anécdotas y, las verdades ocultas detrás de una comedia de atracos que es casi perfecta. Hablamos de Cómo robar un millón, dirigida por el gran William Wyler en 1966. Para situar a quien no la tenga fresca, la premisa es una delicia. Es una maravilla. Nicole Bonet, que es Audrey Hepburn en la cima de su estilo, es la hija de un falsificador de arte. Un falsificador brillante y encantador, eso sí. Claro. El problema viene cuando una de sus obras, una supuesta Venus de Cellini, va a ser examinada por expertos. Ahí entra el pánico. Y para evitar que descubran a su padre, ella hace lo único que se le ocurre. Contratar a un ladrón de guante blanco, Simon Dermot, para robar la estatua de un museo de París. Un museo con la más alta seguridad, por supuesto. El giro, claro, es que el ladrón que contrata, que es Peter O'Toole con los ojos más azules de la historia del cine... Jaja, desde luego. Tampoco es quien dice ser. Es un juego de engaños dentro de engaños. Exacto. Pero como vamos a ver, las falsificaciones y las capas de artificio no se quedaron solo en el guión. Es como si la propia película estuviera jugando con el espectador. A ver, una de las primeras cosas que a mí me fascina de la película es la banda sonora. Uf, sí. Suena tan característica de los 60, tan ligera, tan sofisticada. Casi podrías jurar que la escribió Henry Mancini. Totalmente. El de La Pantera Rosa o Desayuno con Diamantes es el mismo estilo. Pero no fue él, ¿verdad? No. Y esa es la primera gran falsificación de la película. Una que se esconde a plena vista en los créditos. ¿Ah, sí? El compositor es un joven casi desconocido en ese momento llamado Johnny Williams. No me digas. Y ese Johnny no es otro que John Williams, el futuro titán de Star Wars, de Tiburón, de Indiana Jones. Qué bueno. Esta fue su primera composición para una producción de primerísimo nivel. Y es fascinante escucharlo porque lo que oyes es a un genio aprendiendo las reglas del juego antes de romperlas. O sea que estaba imitando el estilo de la época. Exactamente. Estaba siguiendo el molde de Mancini, con esos toques de jazz, de pop ligero, que el público asociaba con las comedias románticas de entonces. Ya. Pero incluso ahí, si prestas un poco de atención, ya percibes sus señas de identidad. Esa capacidad para crear melodías que se te pegan. Y creo que ya estaba experimentando, ¿no? Sí, fíjate. En una escena clave, mientras preparan el robo, utilizó por primera vez en su carrera instrumentos electrónicos en una banda sonora. Fue un detalle pequeño, un experimento casi oculto que ya anticipaba al innovador en el que se iba a convertir. Vale, lo de John Williams es un dato increíble. El compositor más famoso del mundo empezando su carrera falsificando el estilo de otro. Es una ironía fantástica. Pero tengo entendido que el engaño iba mucho más allá. La colección de arte de la familia Bonnet que vemos en la pantalla, esas pinturas no eran simples copias, ¿o sí? En absoluto. Aquí es donde la producción se vuelve casi una obra de arte conceptual. ¿A qué te refieres? El diseñador de producción, el legendario Alexandre Trauner, decidió que para una película sobre falsificaciones de altísima calidad, usar réplicas de póster no tenía sentido. Exacto. Así que hizo algo impensable. Contrató a un equipo de artistas parisinos y les encargó crear falsificaciones originales. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que para representar a un falsificador contrataron a falsificadores de verdad? Bueno, a artistas capaces de falsificar. Crearon obras completamente nuevas al estilo de Van Gogh, Cézanne, Degas. La ironía es maravillosa. Es una ironía deliciosa. Y el nivel de detalle fue extraordinario. Se tomaron la autenticidad de lo falso muy en serio. Pues mira, según los archivos de producción, la 20th Century Fox se gastó el equivalente a $100.000 de la época solo en las pinturas. $100.000. Y para rematar, invirtieron otros $50.000 en comprar marcos antiguos y auténticos, de los siglos XVII, XVIII, XIX.
El resultado era tan bueno, tan absolutamente convincente, Que la realidad empezó a imitar a la ficción. de una forma muy, muy literal. Y ahí es donde la película da un giro y la ficción se desborda por completo al mundo real. Pues sí, la colección de arte falso del plató era tan creíble que, según se cuenta en varias crónicas del rodaje, la noticia corrió por los bajos fondos de París. No puede ser. Y ladrones auténticos, de los que no trabajan para el cine, se colaron en el set y robaron varias de las piezas mientras estaban filmando. Se llevaron las falsificaciones. Se las llevaron pensando que eran tesoros perdidos o piezas no catalogadas. Es la metafalsificación definitiva. Un robo real de un objeto falso dentro de una película sobre un robo falso de un objeto falso. Es una historia casi mejor que la de la propia película. Y hablando del rodaje, parece que todo en esa producción fue Peculiar. muy peculiar. Se filmó íntegramente en París y por lo visto el ritmo de trabajo era muy diferente al de Hollywood. Totalmente. Se regía por lo que el equipo llamaba el horario francés. ¿Y eso qué era? La jornada de rodaje no empezaba hasta mediodía, sobre las 12, y terminaba a las 7:30 de la tarde. ¿Por qué? El motivo era muy parisino. Permitir que todo el equipo, desde las estrellas hasta los técnicos, pudiera tener una cena formal y civilizada a las 9 de la noche. ¡Ja! Una cuestión de calidad de vida. Por supuesto. Me imagino que eso a Peter O'Toole le encantaría. Tenía fama de disfrutar bastante de la vida nocturna. Le venía de perlas. Era famoso por sus juergas en París. Pero lo increíble es que el director, William Wyler, dijo de él que era el profesional más impecable con el que había trabajado. A pesar de la fama, cumplía. Siempre puntual, con sus líneas perfectamente memorizadas, listo para trabajar. Sin embargo, no todos en el reparto tenían esa disciplina. Ah, Y aquí tenemos otra historia de casting que pudo cambiar la película. El papel del millonario americano, Davis Leland. el coleccionista obsesivo, Eli Wallach. Pues no fue siempre de Eli Wallach. Ah, no, ¿quién iba a ser? Originalmente lo interpretaba George C. Scott, un actor de método, legendario, muy intenso. Un grande. Pues bien, el primer día de rodaje que le tocaba filmar, Scott no apareció en el plató. Pasaron las horas, la 1, las 2, y finalmente se presentó a las 5 de la tarde. ¿Y qué había pasado? Al parecer, la culpa fue de una resaca monumental. Madre mía. El director, William Wyler, que era un hombre de la vieja escuela y de disciplina férrea, no le dijo ni una palabra. Simplemente le indicó la puerta y lo despidió en el acto. ¡Qué barbaridad! Contrató a Eli Wallach esa misma tarde. Despedido en el primer día. Parece que el caos era una constante en el set, aunque en pantalla todo se viera tan pulcro. Desde luego. Y creo que Audrey Hepburn también contribuyó un poquito a ese caos, ¿no? Sí, aunque de forma mucho más inocente. Audrey tuvo que aprender a conducir específicamente para esta película. ¿No tenía carné? No tenía carné de conducir. Y hay una anécdota maravillosa. En un día de rodaje, con mucho frío, Peter O'Toole, que la adoraba, le ofreció un trago de brandy para entrar en calor. Un buen compañero. En la siguiente toma, una Hepburn un poco más calientita de la cuenta arrancó su pequeño descapotable rojo, un Auto Bianchi, Precioso, por cierto. y con el efecto del brandy, calculó mal y se llevó por delante varias luces carísimas del equipo de iluminación. Entre despidos fulminantes y accidentes de coche, es un milagro que la película saliera tan elegante. Pero supongo que es en ese caos donde a veces surgen las cosas más auténticas. Y esto llevó a algo que nadie esperaba, el verdadero corazón de la película, la química absolutamente explosiva entre sus protagonistas. Es que en medio de todo ese desorden, floreció una conexión mágica. Totalmente. Y hay una escena que creo que es la prueba definitiva de eso. El momento en que Nicole y Simon se tienen que esconder durante horas en un armario del museo. Es un pilar de la comedia romántica. Es íntimo, es claustrofóbico, es divertidísimo, es perfecto. Pues esa escena, que dura apenas unos minutos en pantalla, tardaron 11 días en rodarla. 11 días. 11 días metidos en un armario. ¿Por qué tanto? La razón es que Audrey Hepburn y Peter O'Toole no podían parar de reírse. Tenían tal complicidad, se divertían tanto juntos, que arruinaban toma tras toma con ataques de risa incontrolables. No me extraña. No podían ni mirarse a la cara. El propio Wyler llegó a decir desesperado que juntarlos en un espacio cerrado era como liberar gas de la risa en el plató. Pero esa alegría real es lo que traspasa la pantalla. Claro, por eso funciona tan bien. Se nota que es genuino. Y esa complicidad además llegó en un momento de cambio para Hepburn.
esta película y el vestuario de Givenchy supusieron una transición para ella. Fue una redefinición completa de su imagen pública. Dejó atrás a la chica de desayuno con diamantes. Exacto. Se movió hacia un look más maduro, más mod, muy de la mitad de los 60. Y el elemento más visible de esa transformación, el que todo el mundo copió, fue su corte de pelo. El corte pixie. El famoso peluquero Alexandre de París le creó en exclusiva el Coupe Infante 66. Un corte muy atrevido que rompía con su imagen anterior, más inocente. Y se convirtió en tendencia mundial. De la noche a la mañana. Combinado con el maquillaje de ojos de Alberto de Rossi, ese eyeliner tipo Cleopatra, creó una silueta visual inolvidable. Y dentro de ese vestuario revolucionario hay un conjunto que ha pasado a la historia del cine. Que el vestido de encaje negro con el antifaz a juego que lleva en el Ritz. Es un momento de un glamour absoluto, casi irreal. Y lo curioso es la historia detrás de ese antifaz. ¿Qué pasó? Al parecer, Givenchy tenía dudas. Había diseñado el vestido, pero le parecía que el antifaz era un poco excesivo, demasiado teatral. Pero fue ella la que insistió. Fue Hepburn. Tenía una intuición, un instinto visual de que ese pequeño accesorio crearía un momento poderoso, un instante de misterio y elegancia que quedaría grabado. Y no se equivocaba. Desde luego que no. Demuestra que no era solo una musa pasiva, era una creadora activa de su propia imagen. Es increíble cómo todos estos elementos, que parecen desconectados, acaban creando un todo perfecto. Pero aquí es donde todo se complicó. O más bien, donde se plantó una semilla que florecería muchos años después. Para entenderlo, tenemos que ir al plan del robo. Es ingenioso por su simpleza. Sí, por su baja tecnología, que contrasta mucho con los atracos que vemos hoy. Exacto. Simon Dermott no usa ordenadores ni gadgets, usa un boomerang. Lanza el boomerang una y otra vez para que cruce el haz de la alarma de infrarrojos. La idea es provocar lo que llaman fatiga de alarma. Hacer que los guardias, después de que salte 20 veces sin motivo, piensen que el sistema está averiado y lo desconecten. Brillante. Y entonces llega el momento central. La alarma está desactivada y Simon, el personaje de O'Toole, se acerca al pedestal donde está la Venus. Con mucho cuidado. Retira la estatua y, para no activar la alarma de peso del pedestal, la sustituye por una botella de licor de uno de los guardias. Es una imagen visualmente muy potente. Mucho. Sí, hay algo en esa imagen. Un aventurero, un lugar antiguo, el pedestal, la trampa de peso, el cambio de un objeto por otro. Te suena algo, ¿verdad? Me recuerda a algo, pero no consigo ubicarlo del todo. ¿Te suena la secuencia inicial de En busca del arca perdida? Claro. Indiana Jones, en el templo, el ídolo dorado sobre un pedestal, la bolsa de arena que usa para sustituirlo. Es la misma composición visual. El héroe sustituyendo un tesoro por otro objeto de peso similar para evitar una trampa. Es prácticamente la misma idea. Es verdad, es la misma idea. Pero bueno, podría ser una simple coincidencia, ¿no? Un homenaje inconsciente de Spielberg. Podría serlo. Pero es que ambas escenas, separadas por 15 años, tienen un elemento en común que lo cambia todo. ¿Cuál? Un hilo invisible que las conecta. La música es del mismo hombre, de John Williams. ¡Madre mía! Y aquí es donde surge una pregunta inevitable, que para mí cambia la forma de ver la película. A ver. ¿Pudo esta escena, el clímax de una de sus primeras grandes películas, haber dejado una huella creativa, una semilla musical o conceptual en la mente de un joven Williams? Una idea que recuperaría años después. Una idea que, de forma consciente o inconsciente, recuperaría y magnificaría 15 años después para componer la música de una de las secuencias más celebradas de la historia del cine. No se puede saber con certeza, claro. No, pero la posibilidad de que el robo de la falsa Venus inspirara de alguna manera el robo del ídolo dorado es una idea fascinante. Así que, al final, esa elegante mentira que es como robar 1 millón, no solo nos regaló glamour y comedia. No. Acabó creando sus propias verdades. Un vestuario que transformó la moda, un compositor que encontró su camino. Y anécdotas que superaron a la propia ficción. Y quizá, solo quizá, el eco de una aventura que resonaría casi sin quererlo en el futuro del cine. Una falsificación que, en su impacto duradero, resultó ser completamente auténtica. Exacto. ¿Qué detalle o anécdota cambia más la forma de ver esta película para quienes nos escuchan? El debate, como siempre, queda abierto. Desde Entre Líneas ha sido un placer.
Gracias por acompañarnos y recordad que nuestra área para miembros ofrece contenidos y análisis adicionales para quienes buscan ir siempre un paso más allá en el mundo del cine.